9:16, estamos acá en Deseo Consumido por Radio Cultura, conversando sobre algunos de los temas que vamos a tratar hoy. Recién hablábamos, Evangelina, sobre la inteligencia artificial por un lado y sobre los alimentos y la intolerancia y el estrés y un montón de situaciones que día a día nos afectan y que mucho, ¿no?, está relacionado con lo que comemos o con lo que no comemos también muchas veces. Sí, ¿No? Semana y Santa también, sí, no, iba a decir que también vinculado al estrés, hay mucha más gente que descubrió intolerancias, ¿no? No sé si esto tiene que ver con el estrés o no, pero te propongo, Sole, sí, que conversemos como vos decías, con un especialista que ya está en comunicación con nosotras, que ella es Emilia Badías. Ella es gastroenteróloga y está especializada en microbiota intestinal e intolerancias digestivas. Hola María Emilia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Un gusto estar acá con ustedes. Bien, bien, bien. Muchas gracias por conectarte con nosotras. Bueno, queremos preguntarte justamente esto. ¿Hay más gente que desarrolló intolerancia a alimentos en este tiempo o es que se sabe más? Mira, yo creo que es un poco de las dos cosas, sin embargo, definitivamente hubo un aumento que uno lo puede también percibir en la cantidad de consultas o en los motivos de consultas reiterados en consultorios en cuanto a sensibilidades a alimentos, intolerancias, alergias a alimentos. Y es cierto que uno se está prestando un poco más atención. Desde la época del COVID, desde la Sí, pandemia, yo creo que se empezó a tener un poco más de conciencia acerca de lo que consumimos, de nuestros hábitos. Si bien la realidad es que el día a día muchísimas veces y la vorágine en la que vivimos y el estilo de vida moderno, ¿no?, que nos lleva a comer generalmente durante el día fuera de casa, o no desayunar, o salir sin desayunar, o volver muy tarde y hacer un último picoteo casi 5 minutos antes de acostarnos, ha hecho que se pongan más floridas y más de manifiesto este tipo de conductas, pero sin duda tiene que ver con lo que hemos acumulado en las últimas 2, 3 generaciones para atrás a nivel de hábitos y de conducta alimenticia y de otros hábitos en general, ¿no? Me refiero a actividad física, higiene de sí. sueño, el estrés, Ujú. propiamente dicho, los medicamentos crónicos. Realmente acá juega un rol súper importante el consumo de medicamentos crónicos. Me Sí, refiero a antidepresivos, analgésicos, de todo tipo, anticonceptivos que modulan y pueden cambiar muchísimo, bueno, nuestra salud intestinal y favorecer situaciones de intolerancias, de alergias, de sensibilidades a alimentos. Nombro palabras que por ahí parecen sinónimos, pero que son distintas. Por eso la importancia, ¿no?, de que la persona no se quede en el síntoma. O sea, es sí. insistir un poco en eso, ¿no? Que no, ¿por qué te vas a sentir mal o por qué te sentís mal hace tanto tiempo? ¿Por qué naturalizaste esto? Si esto se puede tratar, se puede estudiar y bueno, y ver realmente desde dónde viene lo que te está pasando, ¿no? claro, Claro. hay gente que tiene identificado, ¿no?, algunos alimentos o sabe que si come en determinado momento del día, pero creo que, bueno, la mayoría de las personas quizá lo asociamos a una cuestión puntual y particular de alguna indigestión o porque estoy nervioso, muchas veces la comida me puede caer mal. O sea, ¿vos decís que hay mucha más gente que consulta sobre este tema o todavía es como, bueno, te sentís mal, es algo que no están puesto muy de relevancia? No, sin duda, ahora hay mucha gente que consulta por este tema, pero recibo gente con sintomatología de mucho tiempo. Claro. Significa Ujú, que ahora mucha gente es como que está decidida a, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? Es Claro. normal que haga tanto tiempo que cuando como determinados alimentos me distienda tanto el abdomen o que Claro. tenga que salir siempre corriendo al baño, Sí, independientemente de si es algo, no sé, con más fibra o menos fibra, es sí, como que hay un poco sí. más de alerta y un poco más de conciencia también frente a eso, independientemente de que el número ha aumentado. Es como que Claro. hemos pasado la línea
de tolerancia, yo digo. Nosotros nacemos Sí, con así se los explico a mis pacientes en consultorio, nacemos con un intestino 0 kilómetro o un tubo digestivo 0 kilómetro y después a lo largo de la vida pasan muchísimas cosas. Desde Claro. el momento del nacimiento, hablando del nacimiento por un canal de parto, por una cesárea, la primera alimentación, si es de lactancia o de mamadera, bueno, por supuesto, también influenciado por las necesidades, ¿no? De repente dificultades para la lactancia, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, después vienen las decisiones determinadas por los padres o con las posibilidades de los padres, cómo es esa alimentación complementaria, cuándo se empezaron a introducir los ultraprocesados. Entiendo que hay chicos muy chiquitos que desde edades tempranas ya tienen las galletitas en la mano, en lugar de haber experimentado otro tipo de alimentos. Y bueno, a eso por supuesto, ya en la edad madura y más adulta hay que agregarle infecciones, hay que agregarle el estrés, hay que agregarle un montón de otras cosas, ¿no? Que van haciendo que de repente nuestro intestino dice, basta, hasta acá claro. llegué. Y aparecen muchísimos síntomas juntos. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo puede ser? Yo ayer comía una torta, 3 medialunas y tomaba cerveza y estaba todo bien y hoy de repente me cae pésimo. Y bueno, y es eso, Sí, ¿no? O sea, es que nuestro sí, sí, cuerpo de sí. alguna manera pone un límite. Claro, hay mucha Es la- gente Sí, que sin, digamos, sin llegar a la, digamos, a tener diagnosticado una celiaquía, mucha gente como que se autodeclara intolerante al gluten o que directamente saca las harinas, sobre todo las harinas blancas, las harinas refinadas, de su alimentación. Digo, esta es una manera de cómo se aborda la intolerancia, si es que existe, sin llegar a ser una celiaquía donde ya es como un camino no de regreso, pero digo, el lógico. camino es realmente sacar las harinas. eh, ¿Es una buena medida o hay que intentar integrar toda la alimentación? Mira, esencialmente yo siempre distingo dos entidades que son muy diferentes entre sí, el manejo clínico es distinto. Por un lado están las intolerancias. Uno no puede Sí, ser intolerante al gluten, por ejemplo. Eso no sí. existe, porque fundamentalmente uno es intolerante a algún grupo de alimentos en donde le falta alguna maquinaria para metabolizarlo. Por ejemplo, sí podemos ser intolerantes a los lácteos, ¿sí? Sí, Ajá. Que de ajá, hecho nosotros como adultos, o sea, somos el único mamífero que hasta edades avanzadas se alimenta de leche, o sea, después del sí, destete. Ahora, respecto del gluten, la situación es diferente. Lo que sucede es una sensibilidad al gluten o sensibilidad sí, a las harinas, ¿no? Y los pacientes lo reconocen como tal, de hecho, el diagnóstico muchas veces se hace con una prueba clínica, ¿no? O sea, de repente saco todo el gluten, desaparecen las migrañas, desaparece la hinchazón, desaparecen las reacciones cutáneas en la piel y reintroduzco el gluten y vuelven a aparecer los mismos problemas. Ahora hago un análisis de sangre y no sos celíaco. Entonces, ¿está bien eliminar el gluten en esos casos? Sí, claro, definitivamente sí. Al menos en casos severos, la eliminación debe de ser radical por 6 meses al menos y luego empezar a probar. Las sí, dietas restrictivas al 100% de un grupo de alimentos son muy difíciles de sostener. Entonces, sí, sí, indudablemente, si hay sintomatología marcada frente a un subgrupo de alimentos, o los lácteos, o el gluten, o algunos alimentos que son favorecedores de la producción de histamina, que es un metabolito que también nos genera a veces congestión nasal, dolores de cabeza, eh, bueno, erupciones en la piel. Bueno, sí. hay que ¿Y qué reducirlo tipo de alimentos transitoriamente. provoca eso? ¿Cómo? ¿Qué grupo de alimentos provoca? Lo de la histamina, mira, es Sí, generalmente uno está condicionado genéticamente, o sea, y tiene que ver por una falta de una enzima, se llama, que es como una maquinita que está sí, en el intestino y que metaboliza esos alimentos. ¿Y dónde los podemos encontrar? Por ejemplo, en vegetales como la berenjena, el sí, tomate, sí, las sí, sí. espinacas, los pimientos, Ujú, muchos cítricos, cítricos desde naranja, pomelo, el kiwi también, la frutilla. sí,
Es muy común también que aparezcan sintomatología ante el consumo de alimentos enlatados, atunes Ujú. o conservas de algún otro tipo y frutos secos. Entonces, Sí, qué amplio que es. De repente a veces se hace difícil el diagnóstico para el paciente en forma individual de decir, me está pasando esto porque a veces le pasa frente a un montón de alimentos. Entonces, es claro. necesario un poco el acompañamiento de un profesional de poder decirte, no, mira, te parece que son un montón de cosas, pero a veces todo esto se corresponde con un mismo grupo. Claro, ok. O sea, puede ser, eso te iba a decir, porque quizás es un proceso largo poder identificar, ¿no? También uno tiene que estar predispuesto, ¿no? Y bueno, cuando la situación es crítica, por supuesto que sí, pero a veces, bueno, uno como que se acostumbra al malestar de alguna manera y bueno, convive. Sí, totalmente, exacto. No hay que acostumbrarse. Yo los invito realmente a ponerse las pilas, a no acostumbrarse y fundamentalmente a darles atención a este sistema, que no es porque yo me dedique a esto, por supuesto que sí, o porque me apasiona el intestino y el tubo digestivo, pero fuera de eso, o sea, entender que nuestro sistema digestivo es el filtro a todo. Eso es lo que Sí, es súper importante. De repente no lo vemos porque y nos parece que nos metemos un montón a veces de gaseosas, endulzantes, ultraprocesados y la galletita, y no lo vemos, pero porque va por dentro, y a veces es el gatillo de la aparición de un montón de enfermedades que no tienen nada que ver con el intestino, pero porque cuando sí, se rompe esa barrera, es como que nuestro intestino en lugar de ser un filtro finito, un filtro de café, un filtro de poco grosor, pasa a ser un colador de verduras, entonces deja pasar claro, cualquier cosa. Claro. Y no está bueno, ¿no? O sea, nuestro cuerpo tiene que recibir de nuestra alimentación los nutrientes y no todas las sí, toxinas o pedacitos de bacterias que debieran estar en la luz del intestino. Ahí es donde hacemos lío ujú, y ahí es donde aparecen las enfermedades. claro, Perfecto. Bueno, quizás una primera medida antes de consultar podría también ser la de tener un registro, ¿no? Hay veces que ni siquiera tenemos un registro de lo que comemos o de cómo comemos. Quizá empezar por tratar de detectar si hay algo en el momento que nos pudo haber caído mal o hacer ese registro previo de, bueno, de listar los alimentos y las cosas que durante el día ingresaron, ¿no? Como algunas veces se pide, ¿no? Por supuesto, en determinados estudios y por ahí uno se queda medio choqueado porque Totalmente. no se da cuenta incluso de cómo es la alimentación a lo largo del día. Sí, 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 me parece clave esto del registro. Yo lo hago muchas veces hacer por escrito, en el celu, en donde sea. Es tedioso, pero bueno, nos permite, ¿no? Ponernos cara a cara de cómo son nuestros hábitos. A veces, Claro, a la hora del interrogatorio, ¿cómo cuesta no evocar qué comiste ayer o qué comiste en la semana? Entonces eso y bueno, y volver a lo natural, volver a bien. comprar más alimentos provenientes de la tierra, sin tanto paquete. No quiero caer en lo trillado porque creo que en el último tiempo hemos escuchado hablar mucho Sí, acerca de consumir más cosas naturales, pero lo cierto es que, bueno, elijamos como bebida de hidratación el agua, si es agua filtrada mejor, a la hora de elegir un alimento que sea dulce, tratemos de que no sea una galletita, sino en lo posible tratar de buscar algo mínimamente procesado, las frutas, algunos frutos disecados, como unos dátiles, por ejemplo, que son súper dulces y que es ir también acostumbrándonos. Creo que claro. estamos condicionados, ¿no? O sea, ni hablar que nos encanta el helado, que nos encantan los gustos y después de esta Pascua y de estos días de relajación, seguro que hay más de uno que está todavía pagando las consecuencias. Pero nada, es un poco entender que, que el ordenarse después te va a dar salud a largo plazo. Así que eso es. Gracias, María Emilia. No, al contrario, Bueno, gracias a ustedes por invitarme y siempre a disposición. Cualquier perfecto. duda que surja, bueno, yo tengo redes también, me pueden encontrar en Instagram con mi nombre y mi apellido. Eh, María Emilia Badías. exacto, es DRA, doctora, Sí, la abreviación punto Emilia Badías. perfecto. Larga y ese al final. Así que siempre respondo dudas, hacemos vivos también con pacientes y todo, y cualquier cosa que vaya surgiendo, bueno, la vamos aclarando y si no en consultorio. Gracias, un abrazo. No, igualmente, gracias. Buena mañana. Chau, chau. Igualmente, hablábamos con María Emilia Badías, gastroenteróloga, un poco de las intolerancias y por qué a veces sentimos que todo nos cae mal.